Judas. Tema. Hay cierta semejanza entre la segunda epístola de Pedro y la de Judas. Ambas tratan de la apostasía en la iglesia y describen a los líderes de esa apostasía. Parece que Judas cita a Pedro respecto a este tema. Segunda Pedro 3:3 y Judas 18, para hacer la comparación. Ambos tienen en mente la misma clase de farsantes, hombres de corrupta moralidad y de excesos vergonzosos. Pedro describe la apostasía como futura, Judas como presente. Pedro expone a los falsos maestros como impíos y extremadamente peligrosos, pero no en su peor estado. Judas como a depravados y desordenados en sumo grado. Fue la presencia de estos hombres en la iglesia y su actividad en esparcir sus doctrinas perniciosas lo que inspiró a Judas a escribir esta epístola, el tema de la cual es el deber de los cristianos de guardarse sin mancha y de contender eficazmente por la fe en medio de la apostasía. Autor. Se cree que el autor fue Judas, el hermano de Santiago y de nuestro Señor. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Por qué se escribió? Para advertirles en contra de los apóstatas dentro de la iglesia, quienes a pesar de haber negado la fe, aún retenían su posición de miembros. ¿Cuándo se escribió? Posiblemente entre los años 70 y 80 después de Cristo. Análisis de la epístola. Después del saludo en los versículos 1 y 2, Judas menciona el propósito de su escrito. Al principio había intentado escribir respecto a la doctrina, pero la presencia de los falsos maestros le había hecho darles una advertencia para que contendieran por las verdades del Evangelio, versículos 3 y 4. Para ilustrar la condenación de estos maestros, son dados 3 ejemplos de esta apostasía, versículos 5 al 7. Estos apóstatas, al ceder a la tentación de sus imaginaciones pecaminosas, son culpables tanto del pecado carnal como de la rebelión en contra de la autoridad. Versículo 8. Y habían en contra de la autoridad en términos que Miguel el Arcángel no se atrevió al emplear al hablar con Satanás, como está en el versículo 9. Se atreven a hablar mal de las cosas espirituales de las cuales son ignorantes. Sin embargo, en las cosas que comprenden, se corrompen en ellas. Versículo 10. Su pecado y su condenación están prefigurados por la Escritura. Versículo 11. Y por la naturaleza. Versículos 12 y 13. Son el tema verdadero de la profecía de Enoc. Versículo 14. En cuanto al carácter, ellos son murmuradores y querellosos, aduladores astutos, burladores de las cosas espirituales, hombres que crean divisiones, que son enteramente carnales, no teniendo el Espíritu de Cristo. Versículo 16 al 19 de Judas. Pero los creyentes, en contraste con ellos, han de edificarse en la fe, orar en el Espíritu Santo, permanecer en el amor de Dios, siempre mirando a Jesús. Versículos 20 y 21. En cuanto a los que están en error, han de tener compasión de los más débiles que han titubeado. Los otros han de hacer un esfuerzo supremo por salvarles, pero siempre vigilando para no ser contaminados con la ropa manchada de doctrina pervertida y de vida sensual. Versículos 22 y 23. Judas concluye con una doxología muy adecuada al tema que ha estado discutiendo. Es una doxología que alaba a aquel que puede guardar al creyente de caer en la apostasía y el pecado, y que es poderoso para mantenerlo sin caída hasta el gran día. Versículos 24 y 25. Así llegamos al penúltimo libro de estos estudios. Pronto abordaremos el Apocalipsis.
Dios los bendiga.